Lo anunciaba el sábado Javier Esparza. Acordamos presentarnos juntos a las próximas elecciones generales, forales y municipales. Un acuerdo que también celebra el Partido Popular. Juntos sumamos, juntos somos más, y eso ha sido lo que ha venido defendiendo siempre el Partido Popular, ¿no? Un buen pacto para Navarra y, claro está, un buen pacto también para España. Pero que cierra las puertas a UPN para llegar a ningún tipo de acuerdo postelectoral con los socialistas navarros. Pues bueno, yo creo que el Partido Socialista lleva diciendo muchísimo tiempo cuál es el marco de acuerdos para un futuro gobierno, y UPN con este acuerdo se ha situado fuera de ese marco de acuerdos. Y que ha sido criticado por los grupos del cuatripartito. Nos preguntamos evidentemente qué va a hacer UPN en el futuro. ¿Va a pactar con Ciudadanos y con Vox, como sí han hecho sus socios del Partido Popular en Andalucía? UPN se ha quitado la careta, su careta navarrísima, de navarrísimo, para demostrar su verdadera cara, que no es otra que la misma de Casado y de Beltrán. UPN les responde. O sea, un acuerdo que está planteando Barcos con trotskistas, con la derecha vasca y con los que no condenan a ETA, ese acuerdo es legítimo. Ah, qué bien. Y nuestro acuerdo es, en fin, un negativo para el conjunto de la sociedad navarra. Lo que es claro es que nuestro acuerdo es malo para el nacionalismo vasco y es bueno para la Navarra constitucionalista. Esta es la realidad. En las elecciones al Parlamento y a los ayuntamientos navarros, las candidaturas se presentarán con la marca de UPN. También se ha pactado que los dos primeros candidatos al Congreso sean regionalistas. Un acuerdo aprobado por el Comité Ejecutivo de los Regionalistas con un 72% de votos a favor, un 23% en contra y un 5% de abstenciones.